El metal frío gemía bajo sus dedos, transformándose. Samuel Adebayo susurraba a los alambres retorcidos y a las latas aplastadas, coaccionando una forma, un alma de entre los desechos de Valencia. En la esquina de la calle Caballeros, donde el sol matutino apenas comenzaba a dorar las antiguas piedras del Carmen, nacía un guardián urbano. Su piel, oscura como la noche africana que había dejado atrás hacía 5 años, contrastaba con los colores vibrantes que a veces salpicaban su sencilla ropa de trabajo. Hoy, sin embargo, vestía una camiseta gris y unos pantalones desgastados, casi mimetizándose con las sombras de las que extraía su sustento. Sus ojos, grandes y expresivos, reflejaban la luz dorada con una mezcla de cansancio crónico y una esperanza terca, la misma que lo había impulsado a través del Mediterráneo en una patera sobrecargada. Una pareja de turistas alemanes, con cámaras al cuello y sonrisas amables, se detuvo. El hombre señaló una pequeña pintura apoyada contra la pared, una escena casi onírica de un poblado nigeriano bajo un cielo índigo. Samuel, con su timidez habitual, explicó en un español aún melódico por su acento yoruba el significado de los símbolos. La mujer le compró la pieza, sus euros una bendición inesperada. Mientras guardaba el dinero con manos temblorosas de gratitud, una sombra se proyectó sobre su improvisado taller callejero. Rafael Garrido, dueño del bar La Caña Auténtica y de una tienda de souvenirs de dudoso gusto al otro lado de la calle, lo observaba desde el umbral de su establecimiento. 50 años, corpulento, el pelo canoso peinado con gomina hacia atrás en un intento de respetabilidad que no lograba ocultar la frialdad de su mirada. Su traje de corte clásico, ligeramente anticuado, parecía un uniforme de su propia importancia autoasignada. Un anillo de sello ostentoso brillaba en su dedo anular. Samuel sintió el peso de esa mirada, un escalofrío recorriéndole la espalda a pesar del calor incipiente. Se encogió instintivamente, como si intentara hacerse más pequeño, invisible. Garrido carraspeó, un sonido seco y despectivo, antes de escupir en la acera y volver al interior de su bar. Era una advertencia silenciosa, una afirmación de dominio sobre aquel trozo de calle que él consideraba suyo. Al día siguiente, la advertencia se materializó. Samuel apenas había comenzado a dar forma a una nueva escultura, un delicado pájaro con alas de lata a punto de alzar el vuelo cuando Garrido cruzó la calle con paso decidido. Tú! Ladró, su voz áspera como el vino barato que servía. ¿Otra vez con tu chatarra por aquí? Esto es una calle decente, no un vertedero africano. Samuel se levantó lentamente, el corazón latiéndole con fuerza. Buenos días, señor. No estoy molestando a nadie. ¿Que no molestas? Garrido soltó una risotada desagradable. Estás obstruyendo el paso, ensuciando con tus porquerías. La gente como tú debería estar trabajando en el campo, si es que servís para algo, no afeando mis calles. Antes de que Samuel pudiera reaccionar, Garrido dio un puntapié certero a la incipiente escultura. El pájaro de metal se estrelló contra la pared, sus alas abolladas, la promesa de vuelo truncada. Si te vuelvo a ver por aquí, llamo a la municipal y te deportan en un santiamén. Ya estamos hartos de esta gentuza. La humillación quemaba en el rostro de Samuel, más dolorosa que la pérdida de su obra. Los pocos transeúntes que pasaban desviaban la mirada, algunos con incomodidad, otros con una indiferencia que dolía casi tanto como los insultos. Recogió los restos de su pájaro roto, sus manos temblando de rabia contenida y una profunda tristeza. Por un instante recordó a su abuelo en Nigeria, el viejo artesano cuyas manos creaban maravillas con la madera, cuya dignidad era tan sólida como los árboles que tallaba. Aquí, en esta tierra prometida, su arte era chatarra, y él, gentuza. Sin decir palabra, cargó con sus escasas pertenencias y se alejó, buscando otra esquina, otro resquicio donde poder respirar y crear. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que Samuel intentaba instalarse en una nueva calle del Carmen o cerca del bullicioso mercado central, la sombra de Garrido o sus advertencias a otros comerciantes lo precedían. Ese negro que vende baratijas, no lo dejéis ponerse cerca, ahuyenta a los clientes de bien, oía murmurar. El miedo a no vender nada, a no poder enviar el exiguo dinero que su madre enferma esperaba en Nigeria, se convirtió en un nudo constante en su estómago. La ciudad, antes un lienzo de posibilidades, se encogía a su alrededor, volviéndose hostil, impenetrable. El calor del verano valenciano, antes una caricia que le recordaba su tierra, ahora parecía opresivo, cómplice de su desdicha.
Una tarde, mientras intentaba vender unas pequeñas pinturas apoyado en la pared de una iglesia gótica, sintiendo la indiferencia de la mayoría y alguna mirada de velada hostilidad, una joven se detuvo frente a él. Llevaba una carpeta de dibujo bajo el brazo y el pelo recogido en una coleta informal. Observó sus cuadros con una intensidad que Samuel no había visto en mucho tiempo. «Esto es increíble», dijo ella finalmente con una voz clara y entusiasta. «¿Lo pintas tú?» Samuel asintió, sorprendido. «Sí, gracias». «Me llamo Lucía Soler», se presentó extendiendo una mano. «Estudio Bellas Artes aquí, en la Politécnica. Tu uso del color, la expresión, es muy potente». Lucía había presenciado desde la terraza de una cafetería cercana cómo el dueño de una tienda de recuerdos había echado a Samuel de malas maneras hacía un rato, un eco de las tácticas de Garrido. La indignación aún brillaba en sus ojos. «He visto cómo te tratan algunos», dijo en voz baja, su tono ahora serio. «No es justo. Tu arte merece ser visto, no perseguido». Samuel la miró, una mezcla de agradecimiento y desconfianza en sus ojos. Había aprendido a ser cauto, a no esperar demasiado de nadie. Pero la sinceridad en la voz de Lucía, la pasión con la que hablaba de su trabajo, comenzó a derretir una pequeña parte del hielo que se había formado alrededor de su corazón. «Es complicado», admitió él. «Lo sé», asintió Lucía, «pero quizás pueda ayudar, un poco al menos». Le habló de su idea, grabar un video corto, sencillo, él trabajando, quizás contando algo de su inspiración y subirlo a sus redes, al blog de arte de la universidad. «A veces una historia necesita una ventana para que la gente pueda verla», concluyó ella, mirándolo fijamente. Samuel pensó en los rostros anónimos de la calle, en la mirada de desprecio de Garrido, en el pájaro de metal con las alas rotas. Pensó en su madre, esperando noticias, esperando ayuda. El miedo a más problemas luchaba con una nueva y frágil esperanza. Tal vez, solo tal vez, esta joven con ojos brillantes y una carpeta de dibujo podría ser esa ventana. «¿Por qué querrías ayudarme?», preguntó Samuel, su voz apenas un susurro. Lucía sonrió, una sonrisa abierta y sin artificios. «Porque el arte no debería tener fronteras, ni colores, ni ser silenciado por la ignorancia, y porque creo que lo que haces es importante». Tras una larga pausa, en la que Samuel pareció sopesar el mundo entero, finalmente asintió. «Está bien», dijo, «intentémoslo». Los días siguientes, Lucía y Samuel se encontraron varias veces. Ella lo grabó mientras él daba forma a nuevas esculturas, con la misma paciencia y amor que si estuviera reconstruyendo su propia alma. Lo grabó mientras pintaba, los colores de África floreciendo en pequeños lienzos bajo el sol de Valencia. Le pidió que hablara de su abuelo, de sus sueños, de lo que significaba para él crear. Samuel, al principio torpe y reservado ante la cámara del móvil de Lucía, poco a poco se fue soltando, su voz encontrando una calma que la dureza de la calle le había robado. Lucía editó el material con sensibilidad, añadiendo una música suave, dejando que las imágenes y las palabras de Samuel hablaran por sí mismas. Subió el vídeo a su perfil de Instagram, lo compartió en un par de grupos de Facebook de artistas de Valencia y Cultura en el Carmen, y lo envió al pequeño blog de la facultad. Las primeras reacciones fueron modestas, pero positivas. Likes, algunos comentarios elogiosos. ¡Qué talento! Emocionante historia. ¿Dónde se puede ver su trabajo? Alguien preguntó si tenía más obras a la venta. Lucía le leía los comentarios a Samuel y una tímida sonrisa se dibujaba en su rostro. Era como si pequeñas luces se encendieran en la oscuridad. La gente comenzaba a reconocerlo en la calle, no como el negro que vende cosas, sino como Samuel, el artista del vídeo. Algunos se acercaban a charlar, a comprarle alguna pieza. Incluso el dueño de una pequeña cafetería cultural del barrio le ofreció exponer un par de sus cuadros en una pared. Pero la luz también atrajo a las sombras. Rafael Garrido no tardó en enterarse. Un empleado suyo, ocioso con el móvil, le mostró el video. La cara de Garrido se congestionó de ira. Ese inmigrante, ese don nadie, desafiando su autoridad, ganando simpatías, se sintió ridiculizado. Su poder local cuestionado por una niñata con un teléfono y un africano con ínfulas de artista. Esto no podía quedar así. Decidió que era hora de una lección definitiva, una que Samuel no olvidaría. Una mañana, mientras Samuel exponía sus obras cerca del mercado central, aprovechando el flujo de gente, Garrido apareció, pero esta vez no estaba solo. Lo acompañaban dos hombres de aspecto rudo, con los brazos cruzados y miradas intimidantes. Garrido sonreía con suficiencia,
Vaya, vaya, el famoso artista, se burló Garrido. He oído que te has vuelto muy popular, pero sigues siendo un ilegal que vende sin licencia y quién sabe, quizás vendiendo algo más que tus chatarras. Hizo una seña a uno de sus acompañantes, quien se acercó a la manta de Samuel y con fingida torpeza tiró al suelo varias esculturas. «Cuidado», exclamó Samuel, intentando proteger sus obras. «¿Qué pasa, negrito? ¿Se te ha roto un juguete?», dijo el hombre con sorna. Garrido intervino. «Mis clientes se han quejado, dicen que les has ofrecido droga, y casualmente anoche robaron en la caja de mi bar. Estabas merodeando por aquí, ¿verdad?» «Eso es mentira», protestó Samuel, sintiendo el pánico crecer. «Yo no he hecho nada». «Eso se lo contarás a la policía», dijo Garrido, sacando su móvil. «Ya los he llamado, van a registrar tus cosas y te aseguro que encontrarán algo. Siempre encuentran algo cuando se trata de gente como tú». La sangre huyó del rostro de Samuel. Sabía que era una trampa, una acusación fabricada, pero también sabía lo fácil que era para alguien como Garrido manipular la situación, lo vulnerable que era él ante la palabra de un ciudadano respetable. Veía en los ojos de Garrido el frío placer de quien se sabe con el poder de destruir. Poco después llegaron 2 agentes de la policía municipal. Uno, más joven, parecía observar la escena con cierta incomodidad. El otro, mayor, con una expresión de hastío y la actitud de quien ya ha visto demasiadas veces estos problemas. Garrido les expuso su versión, adornándola con detalles sobre la actitud sospechosa de Samuel y las quejas de los vecinos. «Registren sus cosas, agentes», instó Garrido. «Seguro que este algo esconde». El policía mayor se dirigió a Samuel. «Manos a la espalda. Tenemos que hacer unas comprobaciones». A pesar de las protestas de Samuel y de la intervención de un par de transeúntes que habían visto la actitud de Garrido, lo esposaron. La humillación era insoportable, el frío metal en sus muñecas una sentencia. Mientras lo conducían al coche patrulla, vio la sonrisa triunfante de Garrido. Era la misma sonrisa que había visto en los rostros de quienes lo habían explotado, de quienes lo habían mirado con desprecio solo por el color de su piel. Lucía se enteró casi de inmediato. Una amiga que estaba en el mercado la llamó, horrorizada. Sin perder un segundo, Lucía volvió a usar sus redes. Publicó una actualización urgente, con una foto que su amiga había logrado tomar disimuladamente de la detención. Urgente. Samuel Adebayo, el artista del Carmen, acaba de ser detenido injustamente por la policía municipal tras una falsa acusación del dueño del bar La Caña Auténtica, conocido por su acoso racista. Samuel es inocente. Necesita nuestro apoyo. Por favor, llamad a la comisaría de Ciutat Bella y al servicio de atención ciudadana del ayuntamiento, preguntando por él y exigiendo un trato justo. No podemos permitir esta injusticia. Justicia para Samuel, el arte no es delito, Valencia sin racismo. En la comisaría del distrito, en la calle Bailía, el ambiente era frío y hostil. Samuel fue conducido a una pequeña sala de interrogatorios. El policía mayor, el agente López, lo miraba con escepticismo. «Así que artista, ¿eh?», dijo López, hojeando unos papeles. «El señor Garrido dice que eres un pieza de cuidado, que ofreces más que figuritas». «Es mentira, agente. Él me acosa porque soy negro y porque no quiere que trabaje cerca de sus negocios. Me odia». La voz de Samuel temblaba, pero había una firmeza desesperada en ella. «Claro, el típico cuento del racismo», resopló López. Mira, Chick, tenemos la declaración de un ciudadano respetable. Y tú, bueno, tú no tienes papeles en regla, ¿verdad?» Samuel bajó la mirada. Su permiso de residencia estaba caducado, y la renovación era un laberinto burocrático que no había logrado superar. Mientras tanto, el móvil de Lucía no paraba de sonar. Mensajes de apoyo, gente preguntando qué más podían hacer. Las llamadas a la comisaría y al ayuntamiento comenzaron a llegar, pocas al principio, luego un goteo constante. Personas anónimas, conmovidas por la historia de Samuel, por la injusticia flagrante. En la Plaza de la Virgen, no lejos de la comisaría, un pequeño grupo se congregó espontáneamente. Eran amigos de Lucía de la facultad, otros artistas callejeros que conocían a Samuel de vista, algunos vecinos del Carmen que habían visto su vídeo. Llevaban cartulinas improvisadas. «Samuel es artista, no delincuente. Stop racismo en el Carmen». Dentro de la comisaría, el agente López recibió una llamada de su superior. «¿Qué está pasando con un detenido africano, López? Están llegando quejas al ayuntamiento, hay un pequeño revuelo en redes. Asegúrate de que todo se haga según el libro
Y si no hay nada sólido, no queremos problemas innecesarios con estos grupos de artistas y activistas. El concejal de Cultura ya ha preguntado. López colgó, visiblemente molesto. Miró a Samuel de otra manera. La basura de Garrido de repente tenía gente moviéndose por él. El registro de las pertenencias de Samuel no había revelado absolutamente nada, ni drogas ni objetos robados, solo sus herramientas de arte, sus pinturas, sus esculturas a medio hacer. La acusación de Garrido se desvanecía por falta de pruebas. Un par de horas después, que para Samuel fueron una eternidad, la puerta de la sala se abrió. El agente López, con cara de pocos amigos, le dijo: «Puedes irte. No hay cargos, pero te advierto, no te metas en más líos y arregla tus papeles». Al salir a la calle, el sol de la tarde le pareció a Samuel más brillante que nunca. Lucía corrió a abrazarlo, seguida por el pequeño grupo que había estado esperando. Había lágrimas en los ojos de la joven, y en los de Samuel también. No eran de tristeza, sino de un alivio inmenso, de una victoria impensada. Los días que siguieron fueron una mezcla de agotamiento y una nueva sensación de fortaleza. La historia de la detención de Samuel y la movilización ciudadana, aunque modesta, había tenido eco en algunos medios digitales locales y blogs de cultura. Rafael Garrido se encontró con el repudio silencioso de algunos vecinos y comerciantes. Las ventas en su bar disminuyeron ligeramente. Incluso la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico le envió una carta sugiriendo encarecidamente evitar confrontaciones públicas que pudieran dañar la imagen del barrio. Su poder no se había esfumado, pero su impunidad había recibido un golpe. Ya no podía actuar con la misma arrogancia. Para Samuel, las cosas también cambiaron. El dueño de una pequeña galería de arte alternativo en el barrio de Ruzafa, que había leído sobre su caso, le ofrecía un espacio para exponer sus obras durante un mes. No era una gran galería, pero era un espacio real, con paredes blancas y luces adecuadas, lejos del polvo de la calle y de las miradas hostiles. La inauguración fue sencilla, pero acudieron muchos de los que lo habían apoyado, amigos de Lucía, artistas locales, vecinos curiosos. Samuel, de pie junto a sus esculturas, junto a sus pinturas que contaban historias de 2 continentes, habló con voz queda pero firme. Agradeció a Lucía, mi hermana valenciana, y a todos los que le habían tendido una mano. «Mi arte es mi voz», dijo, «y hoy, gracias a vosotros, mi voz se oye un poco más fuerte». No se hizo rico ni famoso de la noche a la mañana. Seguía viviendo con modestia, luchando con la burocracia para regularizar su situación. Pero algo fundamental había cambiado dentro de él. El miedo no había desaparecido por completo, pero ya no lo paralizaba. Había descubierto que no estaba solo, que incluso en la indiferencia de una gran ciudad podían surgir lazos de solidaridad capaces de desafiar la injusticia. Volvió a las calles del Carmen a crear, no en la misma esquina de antes, sino en un lugar un poco más resguardado, cerca de la cafetería cultural que ahora exhibía con orgullo sus cuadros. A veces todavía sentía la mirada recelosa de algún Garrido anónimo, pero ahora también sentía las miradas de reconocimiento, de respeto, de esa pequeña comunidad que había ayudado a tejer. Lucía seguía siendo su amiga, su cómplice en el arte y en la vida. Una tarde, mientras el sol poniente teñía de naranja los edificios antiguos, Samuel trabajaba en una nueva escultura. Era un pájaro, más grande esta vez, con las alas poderosas, hechas de metal pulido que reflejaba la luz. Un niño se acercó y lo miró con asombro. Samuel le sonrió, una sonrisa amplia, genuina, que iluminaba su rostro oscuro. La lucha continuaba, le sabía, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que sus alas, como las de su pájaro de metal, estaban listas para volar. El arte, después de todo, era su forma más pura de resistencia, su más elocuente afirmación de existencia. Y Valencia, con sus luces y sus sombras, empezaba a parecerse un poco más a un hogar.